Bien, vamos a estar considerando el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Bendita es la palabra del Señor. Amado, tremendo en este tiempo, el mes de diciembre, a final de año, la sociedad secular, la sociedad religiosa celebra el nacimiento de Jesús, el nacimiento del Hijo de Dios. Pero hay una distorsión, mis amados, en muchísimas cosas. Hay teorías teológicas, hay teorías arqueológicas e históricas que tratan de ubicar el nacimiento de Jesús en la fecha del 25 de diciembre. Otros que han examinado bien lo que tiene que ver con lo que era el clima y el momento histórico en que se vivía en esa fecha, y que se vive también en este tiempo respecto al clima, coinciden en decir que no era posible que se produjera ese nacimiento en ese tiempo, porque el cuidado que tenían los pastores, las ovejas, como que no concuerda lo que han establecido esa fecha. Lo que sí se ha establecido es que en esa fecha del 25 de diciembre se celebraba una fiesta pagana, y era al dios Sol. Los romanos, que tenían diferentes dioses, no eran monoteístas, no creían en Jehová, el Dios de Israel, el Dios de nosotros, el Padre de Cristo, sino que creían en muchísimos dioses, y uno de esos dioses era el dios Sol. El Sol para ellos era un dios, pero nosotros hemos estudiado y hemos determinado que el Sol no es un dios, sino que es una lumbrera que Dios puso para iluminar el día, ¿verdad? Entonces, amados, no es posible que ese sea un Dios al cual hay que celebrarle nada, pero los romanos lo hacían así e impuso esa tradición. En esa fecha cambiaron ese día del dios Sol y entonces establecieron que esa fecha se celebraría el nacimiento del niño Jesús. Mucha oscuridad a través de los siglos han caracterizado a la religiosidad que se mezcla con la política, la religiosidad que se mezcla con el engaño y que mantiene a las personas con una venda puesta en sus ojos físicos y en sus ojos espirituales. Pero nosotros, estudiando la palabra, lo que tenemos la seguridad es que Jesucristo nació en esta tierra, vivió, murió, resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre, velando por nosotros. Que Él nos limpió con su sangre preciosa, que Él pagó, que siendo justo, sin pecado, se hizo pecado y murió por nosotros, para nosotros poder tener vida eterna en Él, a través de la fe que nosotros ponemos en Él. Entonces, es un tema que nos llama mucho la atención. ¿Cómo es posible que si Jesucristo es el ejemplo de la santidad,
Porque para ver a Dios necesariamente nosotros tenemos que vivir en santidad, tenemos que cambiar nuestra vida de pecadores a personas santas, personas que rechazamos el pecado, personas que tratamos cada día de vivir una vida justa delante de los ojos de Dios. Entonces esa celebración que hace la religiosidad, esa celebración que hace el comercio, el mundo secular, no concuerda con lo que debe ser una celebración del nacimiento del Hijo de Dios para restaurar, para rescatar a las almas perdidas. Si la palabra dice que nosotros tenemos que vivir en santidad, ¿cómo es posible que en la celebración del Salvador, del que nos llama a ser santo, lo que haya sea depravación, uso de todo tipo de bebida, cuando más se fornica, cuando más se asesina gente? Entonces esa fiesta no es de Dios. Nosotros sí cada día tenemos que celebrar el nacimiento de Cristo. Si usted quiere celebrarlo en este tiempo, usted lo celebra en tiempo de diciembre, en enero, cuando usted quiera celebrarlo. Ahora, lo que usted tiene que saber es cómo usted lo celebra. Y bíblicamente no es una celebración de bebedera de alcohol, no es una celebración de comer hasta llegar a la gula, que es lo que pasa. Los niños, amados, en este tiempo que aprenden a tomar alcohol para emborracharse, en este tiempo que vomitan casi siempre por primera vez, porque comen más de la cuenta, entonces no es una fiesta de Dios. La fiesta que hace el mundo y la religiosidad no es una fiesta de Dios. Entonces nosotros tenemos que ubicarnos en la palabra y ver si ella dice que tenemos que celebrar y de qué manera debemos celebrar. No dice que debemos celebrar. Ahora dice muy claro que son buenas nuevas las que vienen con el nacimiento de Cristo Jesús. Entonces es un motivo para celebrar. Ahora, celebrar con gozo en el espíritu, no en la carne. Celebrar reconociendo ese sacrificio que hizo el Señor de venir y hacerse hombre en carne, sin ser pecador, para llevar nuestros pecados. Entonces, el cristiano, amado, que salió del mundo, que celebraba esa fiesta en el mundo y que lo que hacía era, cuando era muchacho, darse un humo y la cabeza empezar a darle vuelta y creer que el techo se le estaba yendo encima, ya tiene que cambiar esa dinámica, tiene que cambiar esa forma de celebración. Debe celebrarla con comunión con el Espíritu Santo en su familia. No tiene que prender luces, a Dios no hay que prenderle luces. Jesús es la luz del mundo. Él es la luz del mundo, a Él no hay que prenderle nada. Pero el comercio hace que usted prenda de todo y que compre esto, que compre aquello. Y mucha gente se hace más pobre cuando llegan esas fiestas y se mete incluso en problemas de deudas para querer estar al nivel de los demás. Bástate comida y vestido en todo tiempo, dice el Señor. Nosotros los cristianos no debemos estar en competencia con nada ni nadie. Ahora bien, entrando en la palabra, dice cómo fue el nacimiento de Jesús. Dice que fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué pasaba con esto de desposada? No dice que eran matrimonios, que eran esposos, dice que estaba desposada. ¿Qué significa esto? Que en el pueblo de Israel existe la costumbre de que se hacía un compromiso y luego se juntaban, pero ese desposamiento ya era un matrimonio, de hecho, porque ya para todo el mundo ya ellos representaban una unidad, representaban una familia, ya ellos era ya cuestión de juntarse, ya estaban como si estuvieran casados. Entonces ella estaba desposada. Ahora, lo que no ocurría era que el hombre conociera a la mujer hasta que no se materializara el matrimonio. ¿Y qué es conocer?
el matrimonio. Si usted agarra en el libro de Génesis, usted se va a encontrar con muchísimos ejemplos que habla de que cuando, por ejemplo, cuando Abraham conoció a Sara, cuando Adán conoció a Eva y engendró a Caín o engendró a Abel, conocer, de acuerdo a las Escrituras, es el acto íntimo, sexual de una pareja. Cuando se refiere a que conoció, se está refiriendo justamente a que hubo una relación íntima entre la pareja. Entonces, él no la conoció en ese tiempo. Y de repente María le sale que está embarazada. Ella estaba embarazada, pero estaba embarazada del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto, mis amados? Que Dios, para que se produjera el milagro de Él venir a la tierra en la persona de su Hijo, necesariamente tenía que ser en el vientre de una madre. No podía ser en el vientre de una chiva, de una vaca. No podía ser que apareciera como un extraterrestre, no, porque Dios lo que quería demostrar era que se puede ser hombre y vivir sin pecado. Jesucristo fue hombre y vivió sin pecado. Fue 100% hombre, 100% Dios. Con todas las tentaciones que pudieron haber para un humano, Jesucristo la tuvo todas. Y directamente de Satanás. Pero Él venció. Nosotros, lamentablemente, ninguno pudimos vencer. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por la misericordia, por la gracia, por el sacrificio de Cristo, entonces nosotros somos restaurados, tenemos una vida nueva y podemos vivir sin pecar. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, antes de que se juntasen, se halló que había concebido, pero era del Espíritu Santo. Había ocurrido un milagro en el proyecto de Dios que había prometido desde Adán, que de la simiente de la mujer nacería el Salvador. Y se produjo ese hecho. Esto produjo cierta confrontación, cierta duda de José. Dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Qué significa esto? José era un hombre justo, José era un hombre que se manejaba en la religiosidad de la época. José era un hombre que era un religioso, era un hombre que cumplía con los mandamientos dentro de lo que cabe, ¿verdad?, en su tiempo. Porque dice que era justo. De los pocos que Dios dice que era justo en ese tiempo. Anteriormente se había referido a Job como un hombre justo. Entonces, a José también se refiere como un hombre justo. ¿Qué significa esto, ser justo? Una persona que da a quien lo debido, no más de lo debido, y trata de que haya una equidad en todas sus acciones en la vida. Entonces él reconocía en María que era una muchacha buena, que era una muchacha que él la había conocido, se había desposado con ella y que era una muchacha que valía la pena, que también era justa dentro de lo que era la religiosidad de ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él dice, no, yo no puedo infamarla. Si yo declaro esto y digo que esta mujer me engañó, a esta mujer la van a matar a pedrada. Y esta mujer no se merece eso. Eso era lo que se estilaba cuando una mujer cometía adulterio, que fuera apedreada públicamente. José no quería eso para ella, porque aunque él tenía su duda, aunque él entendía que ella lo había engañado con otro hombre común, igual que él no quería que le pasara nada. Oh, que el Señor nos ayude a tener un amor así. Tenía amor José por esa mujer. Ahora, mis amados, usted encuentra que los periódicos, las redes están llenas de que cuando hay una mujer que engaña al hombre, el hombre la mata y se mata a él, mata a los hijos. Un desastre. ¿Por qué? Porque la gente no tiene amor. Pero José tenía ese amor y él dice, no quería infamarla
Porque quizá aunque no la mataran, si él decía eso, quedaba desacreditada frente a todo el mundo y todo el mundo la iba a rechazar. Entonces, José era un hombre justo y decidió dejarla secretamente. No me voy a quedar con ella, la voy a dejar porque, ¿verdad?, mi hombría ha sido, ¿verdad?, ultrajada, y esto es un pecado que ella ha cometido delante de Dios y delante de los hombres. Yo lo reconozco, yo la voy a dejar, pero no voy a hacer que la maten, no voy a hacer que la sacrifiquen. Entonces, mis amados, que estando pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Quién se mete con Dios? ¿Quién puede rechazar lo que Dios ha hecho? Si usted está en justicia, lo que Dios ha hecho, aunque parezca malo, es bueno. Entonces, amado, llama mucho la atención que eso él lo tenía en su pensamiento. Eso él no se lo había dicho a María ni se lo había dicho a nadie. Claramente dice que él lo tenía en su pensamiento. Pero Dios conoce los pensamientos tuyos y los pensamientos míos. Dios sabe de lo que tú eres capaz. Dios sabe lo que tú piensas con respecto a tu esposa, lo que tú piensas con respecto a tu familia, lo que tú piensas con respecto a tus amigos. Dios tiene el control de nuestros pensamientos. Entonces, amado, es oportuno que nosotros continuemos dejando que sea el Señor que controle nuestros pensamientos y nos cuidemos de la tecnología que se está estableciendo en el mundo, que quiere y trata y va a controlar el pensamiento de muchos hombres que van a renunciar a Dios y le van a entregar su cuerpo y su mente a sistemas tecnológicos que los van a dominar. Entonces, mis amados, el ángel le apareció en sueños. Una forma precisa que la palabra establece que Dios le hablaría a los hombres. Dijo: a Moisés le hablaré cara a cara, pero a los profetas les voy a hablar en sueño. Aquí se estaba cumpliendo esta profecía que Dios había dado. Le estaba hablando en sueño a José. Y oiga, ¿qué es lo que le dice? José, hijo de David. ¿Por qué le dice hijo de David? Diciéndole: tú eres de mi descendencia, tú eres de los míos, tú eres hijo de David, tú eres descendiente de David. No temas recibir a María tu mujer. No era un temor de miedo, sino, óyeme, de darle consuelo. No, tranquilo, que tú eres un privilegiado, que es Dios que ha tomado tu mujer, que lo que en ella hay es del Espíritu Santo. No ha sido otro hombre carnal, malicioso, pecador que la ha tocado. Esta mujer ha sido una privilegiada. Por eso dice: bendita eres entre todas las mujeres, porque ha encontrado gracia en el Señor esta mujer. Una mujer que vivía una vida piadosa dentro de lo que era el mundo de ese tiempo. Así como tú hoy, mujer, puedes vivir una vida piadosa en la presencia del Señor, con el Espíritu Santo en tu vida. No temas recibir a María, porque lo que en ella hay es engendrado por el Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Y le dice: y dará a luz un hijo. No importa que tú te opongas, ella va a dar a luz un hijo. Y tú mismo le vas a poner el nombre, le llamarás Jesús, porque Jesús quiere decir Salvador. Y de tu esposa va a surgir el Salvador del mundo. Tú serás su padre putativo, su padre legal. Cuando usted lee el capítulo 1, desde el principio, usted se va a encontrar que hay una genealogía que empieza diciendo: David, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá, etcétera, etcétera. Pero cuando llega donde José, no dice que engendró a Jesús, sino José, el marido de María, porque él no la engendró. Hasta en eso la palabra tuvo cuidado. María tu mujer
ha sido engendrada por el Espíritu Santo. Un hijo que llamará Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mira, amado, los 12 discípulos que andaban con Cristo y todos los que le seguían no entendían todavía esto. Ellos entendían que Jesús iba a salvar al mundo del yugo del imperio romano. Pero Jesús vino a salvar al pueblo de sus pecados. Que en toda la tradición, amado, nadie podía perdonar los pecados. Los judíos que tenían la tradición de hacer sacrificio para el perdón de los pecados, todas las tardes tenían que ir a hacer un sacrificio y al otro día tenían los mismos pecados. Y el otro día en la tarde otra vez tenían que ir a sacrificar. Pero Jesucristo hizo un solo sacrificio. Un sacrificio santo, sin mancha, para limpiarnos de todos nuestros pecados desde ahora y para siempre. Y dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí hay una profundidad, mis amados. Cuando usted se va al libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, usted se va a encontrar que Dios le está hablando a Isaías y le está diciendo esto, que va a concebir una virgen. Pero cuando usted lee en profundidad va a encontrar que dice que antes de que este muchacho coma leche, beba yogur y esas cosas, iba a ocurrir algo que tenía que ver con la invasión del imperio asirio a Israel, con la esclavitud que iba a producirse. Entonces, por eso usted se encuentra aquí que dice que llamará su nombre Emmanuel, pero aquí se está refiriendo al hijo de Isaías. Pero al mismo tiempo ahí hay una doble profecía, porque se está refiriendo a una virgen, que ya se está refiriendo a María, se está refiriendo a la profecía que se va a cumplir en el futuro. Sin embargo, le dice Emmanuel, Dios con nosotros, porque Dios le estaba diciendo al pueblo que Él estaba con ellos. Y ellos, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba que tenían cuando eran invadidos, decían: Dios está con nosotros, Emmanuel, 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 Dios con nosotros. Entonces, Jesús también es Dios con nosotros. Por eso es una doble profecía. Pero el nombre que se estableció para Jesús cuando vino a la tierra fue Jesús, que es Jehová salva. No solamente está con nosotros, sino que nos salva. En Israel, Él estaba con Israel, Dios con Israel, Él está con nosotros, pero no había salvación. No había forma de que nadie se salvara y tuviera acceso al reino de los cielos antes de Cristo. El único que da acceso al reino de los cielos se llama Cristo Jesús, con su sacrificio en la cruz del Calvario. Nadie, amado, pudo hacer eso en la antigüedad. Ninguno de esos profetas que fueron justos pudieron hacer eso. El único que da vida nueva y vida eterna, acceso al reino de los cielos, se llama Jesús de Nazaret. Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Este era un hombre obediente. Este era un hombre justo. Somos nosotros obedientes, somos nosotros justos, que a pesar de que creamos que hay un engaño, por el amor a Dios podamos decir: sí, yo acepto la situación. Somos nosotros justos para soportar situaciones que otros no soportan. Somos nosotros verdaderamente cristianos, lavados por la sangre de Cristo, dispuestos a sacrificarnos por los demás. Son muchas preguntas, mis amados, que surgen en nuestras vidas y que José con su actitud la contestó. La obediencia a Dios, mis amados, la obediencia a la palabra es fundamental en este camino.
Hay muchas iglesias, muchas religiones, mucha gente cantando, rezando, orando en las iglesias, pero son desobedientes, comenzando desde lo que lo dirigen. Entonces, amado, para usted poder tener la seguridad de que el Señor un día lo va a levantar, o si usted muere, usted va a ir a su presencia, necesariamente usted tiene que estar en obediencia a la palabra del Señor. José es un ejemplo de hombre justo, de hombre obediente, dispuesto a hacer lo que Dios manda. Y oigan la última aclaración que hace en el versículo 25. Pero no la conoció, refiriéndose a su mujer, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, que fue Cristo, y le puso por nombre Jesús. Él sabía que tenía que ponerle el nombre que Dios le había ordenado, porque ese iba a ser el Salvador. Entonces, lo que decíamos al principio respecto a la palabra conocer, ¿verdad? Dice aquí, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, que era Cristo. Entonces, no tuvo relaciones íntimas con ella hasta que Cristo no nació. Los hermanos de la Iglesia Católica de María dicen, María virgen, siempre virgen. No, María fue virgen hasta que Cristo nació. Porque físicamente, fisiológicamente, ¿verdad? La parte íntima se abrió. Y luego hubo una intimidad, hubo una familia y hubo una relación. Y José y María tuvieron hijos e hijas. Alabado sea el Señor. Entonces María, mis amados, es nuestra hermana del alma. Creemos que está en el reino de los cielos porque ella estaba en el aposento alto el día de Pentecostés, lo que indica que ella recibió el Espíritu Santo, que es lo que nos da la llave para nosotros entrar al reino de los cielos. Dios nos siga bendiciendo.